Esta conferencia es la primera de 8 que vamos a ofrecer. Hemos tenido la idea de poder compartir con la comunidad de gerentes de proyectos de Colombia y de otros países que se quieran unir un poco el nuevo pensamiento del PMI. Como bien saben, ya el PMI liberó la séptima versión del PMBOK, que se encuentra en inglés, y le da un vuelco a este pensamiento. A veces puede uno pensar que sea un vuelco de forma, pero también es de fondo, en el sentido de que ahora habla de principios de la gerencia de proyectos. Los procesos los pone en otro sitio y habla de dominios. De tal manera que es muy importante que empecemos a familiarizarnos con nuestra nueva manera de pensar y de organizar este tema de la gerencia de proyectos, con un involucramiento de la gerencia de proyectos de una manera mucho más ética, integral, abordada hacia el liderazgo y hacia los temas organizacionales. Así que nos hemos hecho la tarea de organizar un ciclo de conferencias con cada uno de los principios. Y vamos a iniciar hoy, no necesariamente en el mismo orden en el que se encuentran en el PMBOK, y para eso hemos invitado a Sofía Ruiz Bravo. Así que bienvenidos todos y entonces ahora sí, pues iniciamos. Sofía, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola con todos, ¿cómo están? Muy bien, fantástico, Sofía. Ha sido un inmenso placer para nosotros en la Universidad del Bosque y en el branch Zona Norte del capítulo de Bogotá del PMI, tenerte y dar inicio a este ciclo de conferencias desde un país hermano como es Ecuador. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí, por permitirme participar de esta sesión de conferencias y aportar un poquito. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Sofía, ella es consultora formadora en dirección de proyectos y de oficinas de proyectos, ya tiene más de 15 años en experiencia en banca y en consultoría en gestión de proyectos, docente, nivel de maestría, cursos, seminarios, talleres institucionales, es especialista en gestión de proyectos, PhD en dirección de empresas por la Universidad del SEMA en Argentina, MBA de Administración Estratégica de la Universidad de Belgrano en Argentina, con diplomado en enseñanza y aprendizaje efectivo en educación superior de la Universidad de las Américas de Ecuador. Es ingeniera en empresas, graduada de la Universidad Tecnológica Quinoccial del Ecuador. Trabaja en planes estratégicos, operativos, presupuestos, implementación de herramientas de seguimiento y evaluación de cumplimiento de objetivos organizacionales. Define modelos de gobierno, metodologías de trabajo, casos de negocio, oficinas de gestión de proyectos. Y tiene, bueno, pues una cantidad de certificaciones, PMP, las certificaciones en Agile, las certificaciones en análisis de negocios, eh, bueno, todo lo que ustedes ven en pantalla, que realmente pues da una muy buena idea de la calidad profesional de Sofía, que tiene a bien dedicar unos minutos de su vida y de su ocupado tiempo a compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia. Así que, Sofía, de verdad, muchísimas gracias. Bienvenida. El público es tuyo. Listo, muchísimas gracias. Nuevamente, buenas noches con todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que es la gestión de interesados. Y bueno, eh, ya me presento Jorge, así que yo voy a entrar directamente al tema que nos trae hoy, que es la gestión de interesados y por qué es importante, ¿no? Como decía hace un momentito, pues sabemos de este cambio que hubo desde la versión 6 al 7 y hay algunas cosas ahí interesantes que les he traído hoy respecto a cómo se está abordando esto y sobre todo la importancia que está teniendo la gestión de interesados. En concepto y como definición simple, en realidad estamos acostumbrados a saber que los interesados son todos aquellos que pueden ser afectados o que pueden afectar mi proyecto, aquellos que pueden ser afectados por la ejecución, por una decisión e incluso por la terminación de mi proyecto, ¿sí? Entonces es sumamente relevante hacer un buen análisis de identificación y luego no nos quedamos ahí, sino de realmente cómo gestionamos este involucramiento. ¿Por qué es importante? ¿Por qué estamos aquí hablando de este tema? En el nuevo content outline del examen de preparación de PMP o para la certificación de PMP, ustedes ya deben conocer
que existen tres dominios, ¿verdad? Lo que es personas, lo que es procesos y lo que es entorno de negocios. Y un primer cambio interesantísimo es que en personas que normalmente acostumbramos a pensar que se trata únicamente de la gestión de nuestros equipos, es decir, del equipo del proyecto, ahora en este dominio de personas, en las 14 tareas que tiene el Exam Content Outline, en 4 de ellas habla de las partes interesadas, es decir, lo vuelve un poco más transversal, deja de ser el equipo del proyecto para realmente volverse todo el mundo de aquellos interesados, involucrados. Y por supuesto, en el dominio 2, en la parte de procesos, pues seguimos ahondando en lo que es involucrar a las partes interesadas como bien estábamos acostumbrados antes. Entonces, esta importancia que le han dado en el estándar del PMI resulta obviamente importantísimo que nosotros sepamos no solamente identificar, sino gestionar a los interesados. ¿Qué es lo que nos dice el nuevo estándar del PMI, el PMBOK 7 respecto a la gestión de interesados? En la parte de personas nos dice, bueno, tenemos que conocer las necesidades de los interesados, tenemos que optimizar y alinear a las partes interesadas y generar confianza e influencia. Pero ¿qué significa esto en el fondo? ¿Sí? Porque el estándar del PMI, el nuevo sobre todo, nos habla desde el qué y quizás en el 6 se quedó la parte del cómo. Y hoy vamos a juntar esos dos mundos en esta presentación. Entonces, obviamente, conocer las necesidades de los interesados nos habla mucho de su identificación, de saber cuáles son sus motivaciones, de mantener la atención en los resultados del proyecto mientras intentamos conocer y comprenderlos como individuos. Optimizar y alinear a las partes interesadas. Cuando hablamos de una optimización, no se trata de reducir, se trata de asegurar o garantizar de que todas las partes interesadas, por ejemplo, tengan acceso al plan de gestión de proyectos, que nosotros como PMs revisemos la cultura organizacional para poder, y esto nos va a ayudar a tomar decisiones respecto a su adopción, a su involucramiento. Y generar confianza e influencia también suena así como que muy bonito en teoría, pero ¿cómo lo hacemos? Porque requiere paciencia, ¿sí? Requiere tiempo y a veces no tenemos ese tiempo como directores de proyectos y sencillamente como que la parte de interesados la pasamos rápidamente y hoy justamente el objetivo mío es decirles, no lo pasen tan rápidamente porque es sumamente importante y es muy gratificante realmente ver los resultados que se logran después de haber hecho una buena gestión de stakeholders. Eso respecto al dominio de personas y en la parte de procesos, como ya veníamos un poco acostumbrados, pues nos habla de analizarlos, de categorizarlos, de involucrarlos según su categoría y de mantener este involucramiento con diferentes estrategias. A fin de cuentas, ¿para qué estamos aquí un poco? Es de qué se trata la gestión de proyectos. Vamos a aterrizar el qué, ¿sí? Entonces, la gestión de interesados es identificarlos, es analizar su nivel de expectativa, su nivel de poder, su nivel de influencia, hacer realmente este análisis que tenemos sobre cada uno de aquellos grupos, personas, roles que, como les decía, pueden influir en mi proyecto o que pueden ser afectados, sea por el resultado del proyecto, por una decisión que se toma dentro del proyecto y a veces hasta en la cancelación del proyecto. Luego, obviamente, todo esto se conecta hacia una generación de estrategias, porque no me basta con el registro de interesados como un documento muerto en el que yo tengo una lista de personas y una clasificación de cumplir por cumplir. Se trata de saber qué voy a hacer con ellos, ¿sí? Cómo los puedo involucrar más, cómo voy a llegar justamente a generar esa confianza y esa influencia, que es importante porque son los stakeholders a la final quienes van a acompañar la percepción de éxito o fracaso de mi proyecto. Y anclarse en un buen stakeholder, pues obviamente nos va a ayudar muchas veces a poder tener estas reuniones mucho más satisfactorias, a tener la aprobación, a tener la validación de entregables un poco más a tiempo. Todo esto se conecta luego con el plan de comunicaciones. Una vez que hemos abordado el qué, les quiero hablar del cómo. En el nuevo PMBOK, en la versión 7, quizás no se profundiza mucho en el cómo, un poco más en la parte final, en la parte de métodos y artefactos, pero el PMBOK 6 sí que llegó a esta cúspide de conocimiento cuando nos trajo el cómo a través de los procesos, ¿verdad? En herramientas, en entradas, herramientas y salidas. Ahora ya no hablamos tanto de entradas, herramientas y salidas, pero el día de hoy quiero profundizar no en todas, en algunas de las herramientas para categorizar a las partes interesadas. En líneas generales, ustedes deben conocer por la audiencia que me comentó Jorge que tenemos, bueno,
Por un lado está la matriz de poder e influencia, la más conocida, la más popular. Es una matriz que se utiliza y que es muy común en proyectos simples, con relaciones simples, ¿sí? Luego esto se puede poner un poquito más interesante, un poquito más complejo, si utilizamos el modelo de prominencia o el modelo de saliencia, que a veces le conocen, que combina ya tres variables, no solamente poder e influencia, sino que involucra lo que es poder, urgencia y legitimidad. Y algunos autores, algunos modelos incluso reemplazan esta legitimidad por la proximidad de los stakeholders. Existen otros, no sé si te han escuchado del cubo de interesados, por ejemplo, muy interesante, en el que no solamente manejamos poder e influencia, sino que se agrega una tercera dimensión, se vuelve un cubo, una tridimensión, respecto a la actitud. Y finalmente la priorización, que está de último, pero no es menos relevante, porque esta nos sirve sobre todo para proyectos súper complejos en los que los interesados cambian constantemente. Ahora bien, estas son las herramientas, el cómo nosotros categorizamos a las partes interesadas más comunes. Y no me quiero detener demasiado tiempo en estas que son las comunes, sino que hoy les traje un par de herramientas de design thinking que a mí en lo personal me han resultado muy interesantes, muy valiosas y fuera de lo común, ¿sí? Entonces, voy a pasar rápidamente por la de poder e influencia que ustedes posiblemente ya la han escuchado. Nos sirve para agrupar a los stakeholders en distintas categorías respecto a su poder, que está dado por el nivel de autoridad, y la influencia, que está dado por su nivel de involucramiento. Y en función de esto, ojo, lo más importante no es solamente clasificarlos, sino saber qué voy a hacer con ellos. Y el qué voy a hacer con ellos es qué estrategia puedo emplear para cambiar a un stakeholder que quizás es desconocedor o reticente, a ser un stakeholder de soporte, de apoyo, de liderazgo, ¿sí? Y qué estrategias incluso hasta de comunicación voy a utilizar con cada uno de estos stakeholders. El cubo de interesados, que en algunas ocasiones lo conocen, en otras no tanto, como les decía, se vuelve una tercera dimensión en la que manejamos no solamente el poder e interés, sino la actitud. Esta tercera dimensión me genera algunos otros resultados posibles. Entonces, por ejemplo, cuidado con aquel que tiene alto poder, alta actitud, pero bajo interés, porque es un gigante dormido, se le conoce. Y a esta persona, el rato que se despierte, por así decirlo, pues vamos a tener que gestionarlo muy, muy de cerca, ¿sí? Tenemos aquellos opositores que son saboteadores porque tienen, digamos, una mala actitud, pero un alto poder, un bajo interés. Entonces tendríamos a esos también que saber ubicarlos y saber, como les digo, no solamente un tema de categorizarlos, sino es justamente saber cómo me involucro con estas personas. Más adelante les cuento un par de experiencias propias. El modelo de saliencia o de prominencia, que este también es muy, muy conocido y está en nuestro estándar del PMBOK, que combina poder, legitimidad, urgencia, y dependiendo de la combinación de estas variables, pues tenemos distintas categorías de los stakeholders. Y luego, ¿qué hacemos con esta categorización? Utilizamos distintas acciones y estrategias de comunicación, sobre todo comunicación, involucramiento. ¿Le llevo o no le llevo a las reuniones? ¿Hago reuniones face to face, uno a uno, o hago reuniones grandes en las que me pueda dar apoyo? Sí, de eso se trata, saber y poder categorizar a los interesados. Ahora sí, y en estas ya me voy a quedar un poquito más de tiempo porque, como les decía, les quise traer un par de herramientas de design thinking que me han resultado en mi experiencia súper valiosas para poder emplearlo dentro de los proyectos. Y la verdad es que sobre la práctica, en mis años gestionando proyectos, he visto que las previas, la matriz de poder e influencia, eh, la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, he podido ver que las hace el director del proyecto solo, ¿sí? Y a veces es un cumplir con la metodología de la empresa o cumplir con el documento que tiene que generar para la empresa por los activos de los procesos de la organización, por las políticas organizacionales, y les hace el PM solo y empieza a categorizar alto, bajo, y entonces generó su registro de stakeholders. Pero estas herramientas de design thinking, y por lo que a mí me gusta emplearlas, es porque de alguna manera nos obliga a hacerlas con nuestro equipo. ¿Y qué más valioso que escuchar la voz de las personas que trabajan con nosotros para poder generar justamente o escuchar cuáles podrían ser las expectativas, cuáles van a ser las relaciones para comunicarnos mejor? Ese es el caso
del mapa de stakeholders, ¿sí? Que lo hacemos en equipo, lo hacemos lo antes posible en el proyecto para asegurar que nuestro equipo tenga una comprensión clara de con quiénes estamos trabajando dentro y fuera del proyecto y dentro de la organización y a veces hasta afuera de la organización. Y partimos nuevamente de un lienzo en blanco, como en todas estas herramientas de design thinking. Era habitual antes utilizar los famosos post-its, pero ahora con las herramientas colaborativas, pues con una herramienta mural, o cualquiera de esas, pues nos puede servir. El primer paso va a ser siempre identificar a las personas involucradas y aquellos que son impactados, aquellos que pueden ser impactados, aquellos que nos impactan, aquellos que tienen algún tipo de injerencia, por su rol, si es que lo conoces, con su nombre, si es que lo conoces, y luego en equipo lo que hacemos es agruparlos, ir viendo realmente si es que los podemos agrupar por áreas, por intereses, por expectativas afines, generar ciertas agrupaciones para poder etiquetarlos entre sí y una vez que tenemos eso, pues nos preguntamos y le preguntamos a nuestro equipo y hacemos esto colaborativamente, cómo dependen el uno del otro, cómo interactúan el un grupo con el otro, cuál es la relación que pueden tener con nuestro proyecto, cómo nos pueden afectar al proyecto, qué expectativas tienen respecto a nuestro proyecto. Este tipo de mapa de stakeholders nos ayuda muchísimo para poder reflexionar en la identificación de las partes interesadas, no solamente hacer una matriz con una lista interminable de expectativas, sino también cómo éstas se relacionan un grupo con otro, porque de ahí también surgen estrategias de comunicación. Y todo esto lo que apunta es poder nosotros gestionar bien nuestro proyecto, llegar a los resultados que queremos con nuestro proyecto y la gente es lo más importante ahí, ¿sí? Un mal stakeholder o un stakeholder mal gestionado nos puede tumbar el proyecto. Es así de simple. Hay gente que realmente, si es que uno no lo gestiona bien, sí nos pueden tumbar el proyecto. Ha pasado, ¿sí? Como dicen por ahí, pasan las mejores familias y pasa en TNT. Así que hay que ponerle atención a esto. La siguiente herramienta que les quiero compartir hoy, que también viene del Design Thinking, es el famoso vecindario o círculo de cercanía. Me quise detener aquí en estas otras herramientas porque a veces no son tan comunes de estudiarlas y pues quise aprovechar este foro para comentarles algo un poquito diferente, ojalá sea distinto. Y bueno, en este vecindario o círculo de cercanía, lo que hacemos es determinar los stakeholders pensando siempre que el centro, el punto central, es nuestro proyecto, es nuestro equipo de proyecto, por lo tanto nosotros estamos en el centro. Y a partir de ahí, cada círculo funciona o significa la distancia, la cercanía que tienen los diferentes stakeholders, grupos, áreas, roles, personas, ¿sí? Con nuestro proyecto. Luego, aplicamos diferentes estrategias dependiendo del círculo en el que se encuentren. A veces este tipo de herramientas a mí me ha funcionado con uno de los clientes, eh, que era mucho más fácil involucrar a las personas que están en el equipo para hacer el tema del vecindario a través de una herramienta así, que es más gráfica, que me dice, bueno, pero qué tan cerca, qué tan lejos están sus expectativas, más allá de decirle, a ver, poder, influencia, porque eso se vuelve muy matemático y luego la gente ya no sabe ni quiere participar de una matriz de poder, influencia, pero tú traes el vecindario al proyecto y entonces esto se vuelve más interesante para ellos, ¿sí? Entonces lo vuelves una dinámica un poco más atractiva inclusive y con los mismos resultados, porque lo que queremos a la final es categorizar a nuestros grupos interesados y luego definir estrategias para saber cómo los vamos a gestionar, ¿sí? Finalmente, el mapa de empatía lo han usado en algún momento. Y este suele ser, yo no lo aplico siempre y para todos los stakeholders, los aplico en algunos casos y dependiendo del tipo de stakeholder, sobre todo aquellos que tienen muchísima influencia. Y a veces me ha resultado muy útil cuando lo ocupo sobre aquellos interesados que caen en la categoría de desconocedores, de reticentes, de aquellas personas que están como que con alguna actitud un poco más defensiva hacia el cambio. Y entonces no es solamente a ver, lo peor que podría yo hacer ahí es tratar de forzar. Entonces, utilizamos el mapa de empatía nuevamente. Esto con el equipo. Esto no lo hace el PM solo, porque ninguna de estas herramientas me va a dar los resultados o los mejores
es que yo lo hago en silencio en mi oficina, pensando yo solito. Es tan valioso escuchar la voz de nuestro equipo, que son los que interactúan en el día a día, e incluso para generar ideas, o sea, dos cabezas piensan mejor que una, ¿sí? Entonces, bueno, del mapa de empatía, el propósito que tiene esta herramienta es justamente ponernos en los zapatos del otro, saber cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus objetivos, por qué actúa como actúa. Entonces, en función de eso, bueno, lo que hacemos, como les decía, siempre puedes empezar con un lienzo en blanco y dibujas una cuadrícula en el cual en cada cuadrante va a estar lo que la persona dice, lo que la persona piensa, lo que la persona siente y lo que la persona hace, ¿sí? Me reúno con mi equipo, dibujamos o ponemos al usuario en el centro, al interesado en el centro, normalmente muy bien caracterizado con su nombre, con su edad, con su situación específica, como para que eso nos ayude a ponernos en los zapatos de esta otra persona, ¿sí? Para ponernos en ese sombrero. Y ahí sí empezamos a tener una breve discusión, una breve conversación respecto a, bueno, ¿por qué Rafa actúa como actúa? ¿Qué es lo que dice? Y a veces ustedes se han dado cuenta de que la gente dice una cosa, pero en realidad actúa de otra manera, y puede decir una cosa, pero en realidad piensa otra cosa, y en función de lo que piensa, pues actúa. Entonces también hay que abordar estos temas. Por supuesto, puede ser muy interpretativo, y por eso les digo, no lo hagan solo, escuchen a su equipo, porque de estas interpretaciones se generan también, digamos, conclusiones interesantes. Todos registran sus ideas de lo que saben, de lo que conocen de la parte interesada, se utilizan en, bueno, post-its o cualquier herramienta colaborativa, y luego sí vamos buscando agrupaciones, vamos buscando relaciones, y vamos buscando estrategias. Lo más importante de esto no es quedarnos únicamente en el ya lo hice, sino buscar un propósito, ocuparlo para algo, ¿sí? De todas estas herramientas hemos ahondado ya el qué, vimos brevemente el cómo, y vamos a pasar el para qué, ¿sí? En el límite de tiempo que tenemos, porque por supuesto ustedes conocen dentro de la universidad, de sus estudios y de su aplicación profesional, el tema de stakeholders, pues no se da en una hora, se da en algunas horas más, pero haciendo un breve resumen del para qué hacemos todo esto, y creo que lo que más me interesa a mí que ustedes se lleven de esto es que no es cumplir por cumplir, no es cumplir la política de la empresa que me dice que mi proyecto no sale si no tiene la tabla de Excel llena de interesados, sino que realmente esto nos ayuda, esto de identificar adecuadamente, esto de categorizar a los interesados, nos ayuda para poder determinar su nivel de involucramiento, y muchas veces hasta estrategias. Uno sabe, como les decía, a qué persona le llevo a todas las reuniones. A mí me ha servido así. Bueno, dentro del registro de stakeholders podemos entonces tener algunos tipos de clasificaciones. Las dadas por el estándar del PMI en el PMBOK 6 eran la de líder, la de soporte, neutral, resistente o reticente, y aquel desconocedor. En el PMBOK 7 ya no se mencionan así tal cual como que entradas, herramientas, salidas, ¿sí? Y en las salidas ya no te dicen, bueno, estas van a ser los tipos de clasificación, sino que lo abordan desde un tema un poco más de gestión, un tema más de recomendación, un poco más genérico, y por eso yo creo que el PMBOK 6 y el PMBOK 7 están aquí para complementarse. Por eso el examen en realidad no ha cambiado, y se dice que todavía no va a variar para nada al PMBOK 7, porque es el PMBOK 6 el que nos trae todas estas cosas un poquito más aterrizadas. Y de esta clasificación que yo tengo de los distintos stakeholders, ¿no? Aquella persona que me puede ayudar a que las cosas sucedan, o aquella persona que en realidad no está ni por enterada de que el proyecto está sucediendo, y esto puede también tumbarme el proyecto. Es decir, si es que yo tengo desconocedores a stakeholders muy importantes, pues me puede luego ocasionar serios retrasos en la aprobación de entregables, en la aceptación del proyecto, en la resistencia al cambio, a que los esfuerzos de gestión de cambio no sean suficientes. Entonces, por eso es tan importante poder identificarlos, clasificarlos. Y una vez que yo ya sé en realidad qué clasificación tienen, qué categoría, qué tipo de stakeholders estoy enfrentando, pues bueno, tendré mi estado actual y mi estado deseado. Esto también viene del estándar del PMI actual, en el que nos dice, ok, tienes que saber qué clasificación tienen, pero también a qué estado quieres llegar. Y en función de eso es nuestro trabajo, porque ahí está la médula de lo que hacemos gestionando proyectos, tomando acciones concretas para poder mover un stakeholder de un estado desconocedor a un estado de apoyo. Y si no es de apoyo, por lo menos neutral. Si es que era reticente,
bueno, quizás no quiero llegar a líder, pero sí quiero que por lo menos me apoye. Y entonces en función de esto es que nosotros podemos ya eh, aterrizar acciones muy concretas. Creo que de eso se trata. No es solamente de conocernos la teoría, los tipos de stakeholders que hay, los procesos que hay, las entradas, las herramientas, sino aplicarlos para llegar a un propósito. Y eso es lo que quiero que se lleven, de que todo lo que lo hacemos con un propósito y cómo esto nos ayuda en los proyectos, ¿sí? A veces tenemos este stakeholder que tiene quizás una mala actitud hacia el proyecto y no nos hemos puesto a pensar, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Tiene miedo de que mi proyecto le vaya, no sé, a quitar funciones, a bajar de cargo, a afectar a él, a su equipo, a su gente, ¿sí? Entonces pensemos en esto y obviamente esto se conecta, como les decía, con la comunicación. Esto me va a ayudar a mí a determinar también con qué frecuencia me comunico con ciertos grupos, en qué formato, en qué canal, etcétera. Interesados se va a conectar siempre con alcance, porque de las expectativas nacen los requisitos de alcance. E interesado se va a conectar con comunicación, porque de este tipo, esta clasificación, de esta categorización, yo voy a hacer un buen plan de comunicaciones. Entonces vamos viendo cómo todo tiene conexión en el mundo de la gestión de proyectos y qué tan importante es hacerlo. Eh, Ok, avanzando ya para finalizar, digamos, esta parte que les traje yo y luego, obviamente, sí, abrir la conversación, que creo que eso nos puede resultar incluso un poquito más enriquecedor porque ahí podemos abordar distintas experiencias y casos reales. Y les traje dos preguntas del tipo PMP. Entiendo que algunas de las personas en la audiencia están buscando certificarse. Les motivo mucho a hacerlo. En realidad, es valioso el aprendizaje que uno genera mientras más uno lo habla, mientras más uno lo hace, mientras lo ejecuta, va viendo resultados diferentes. Eso sin mencionar, obviamente, que el mercado también lo valora. Y bueno, sobre este punto les traje un par de preguntitas de repaso para ver si es que estamos sobre la línea de lo que es gestión de intereses, ¿sí? Ahí sí, bueno, para no dañar la comunicación, yo les paso la pregunta, quien quiere responder lo hace o levanta la mano. Tenemos 206 personas conectadas, así que espero que esto no se complique. Ah, perdón, antes de pasar a eso, me iba a pasar a las preguntas antes de contarles algo importante que les traje también, que era un par de buenas prácticas respecto a cuándo involucrar a los interesados, pero en entornos ágiles. ¿Y por qué? He notado también muchísima preocupación de estudiantes, de gente que se está preparando para el examen, que sabe, ahora el 50% del examen son preguntas relacionadas a entornos ágiles. Y si bien esto ha pegado con muchísima fuerza en nuestros mercados, por ello, obviamente, que lo están incluyendo en la certificación, a veces tenemos esa confusión entre lo prescriptivo y lo ágil. Entonces, el día de hoy les quise traer dos consejos o dos buenas prácticas que a mí me han servido muchísimo cuando hago proyectos en entornos ágiles sobre cuándo involucrar a los interesados. La primera, involucrémoslos, ¿sí? Cuando estamos haciendo la priorización de funcionalidades. Normalmente uno dice, no, ese es tema del product owner, bueno, que lo haga él. No, ¿sí? Nosotros como responsables del proyecto estamos involucrados y queremos que el proyecto salga bien. Entonces, esto no es un tema de responsabilidad de uno, responsabilidad de otro. Si podemos involucrar a los principales interesados desde el punto de vista del negocio en actividades de priorización de las funcionalidades o priorización de las historias de usuario, priorización de los requisitos, el nombre que ustedes le quieran dar, hagámoslo. ¿Por qué? ¿Qué estamos obteniendo como resultado valioso aquí? Pues vamos a garantizar que lo que entregamos en primeras instancias como ítems prioritarios eh, sea valioso para el negocio, que tenga valor, que haya sido validado o que ellos hayan sido partícipes de esta priorización. No sé si es que les ha pasado por ahí que alguien dice, uy, pero eso que han hecho, pero yo no quería, pero yo hubiera preferido. Bueno, involucrémonos en etapas tempranas para poder escuchar su voz. Conozca a su stakeholder, la voz del cliente, ¿sí? El foco en el valor. Y eso es muy PMBOK 7, el foco en el valor, el foco en la entrega de cosas que resulten valiosas para el negocio y no el hacer por hacer. El segundo consejo que les traje como una buena práctica respecto a cuándo invitar a los interesados en entornos ágiles es inviten a los interesados a las reuniones de review
E incluso si es que se pudiera a la retrospectiva, depende mucho de la organización, depende del tamaño del equipo y depende de qué tan bien nos haya ido en la iteración, pero por lo menos a las reuniones de demostración o de review. ¿Por qué? Porque con si vamos mostrando resultados, uno, vamos generando valor, que ya lo dije, vamos mostrando avance y vamos subiéndolos a luz, digamos, los vamos subiendo o sumando a nuestro equipo de gente que dice, ok, este proyecto está avanzando, este proyecto está entregando, este proyecto está liberando cosas valiosas. Y a la final, esta percepción que tienen nuestros interesados va a sumar a determinar el éxito o el fracaso de nuestro proyecto, ¿sí? La participación y el trabajo en equipo con las partes interesadas suma muchísimo al momento de determinar si el proyecto estuvo bien, salió bien o salió mal. Y ustedes a estas alturas deben saber que el proyecto sale bien o sale mal muchas veces muy independientemente de que si es que cumplió la triple restricción, ¿no? No se trata únicamente de cumplir el tiempo, el alcance y el costo. El proyecto para ser exitoso tiene algunas otras aristas. Entonces, estas son las dos buenas prácticas que les quería contar hoy, un par de tips en entornos ágiles. Me ha resultado sumamente valioso. Y ahora sí, respecto a un par de preguntitas de tipo PMP que les quiero comentar el día de hoy. Les voy a leer yo y si es que alguien quiere participar o levantar la mano y darme la respuesta, pues lo vemos. Son solo dos que son preguntas tipo examen PMP para quienes están preparando. En una reunión de dirección mensual, le pregunta a una de las partes interesadas de su proyecto si ha revisado las últimas actualizaciones de documentos que ha realizado desde la última reunión. Ella dice, no estoy trabajando en eso, ni siquiera estoy segura de qué es. ¿Cómo describiría mejor su nivel de compromiso? A, desconocedor. B, resistente. C, de apoyo. D, líder. Si es que hay alguna voz ahí que me quiera acompañar y decir, bueno, de esta situación, yo diría que la respuesta es A, B, C o D. A. Desconocedor. Ok, sí, muy bien, muchísimas gracias. Con esas dos voces me quedo porque no quiero tampoco generar demasiado ruido. Perfecto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué nos da pista de saber que no es resistente? Bueno, de apoyo y líder parece que no, por cómo se cuenta la situación, pero es desconocedor porque nos avisa de esto, ¿no? No solamente que no estoy trabajando en ello, sino que no tengo certezas de qué me estás hablando. Entonces, hay cierto nivel de falta de involucramiento y quizás no por rechazo, sencillamente por falta de comunicación. Entonces, bueno, la respuesta es esa, pero nuestro razonamiento nos debe llevar a decir, bueno, ¿y qué haría con una persona que está en esa situación, verdad? La segunda pregunta es un poquito más larga y aquí les voy a traer un tip and trick para resolver este tipo de preguntas largas, ¿sí? La leo yo. Lidera un proyecto para implementar un sistema de capacitación y a medida que avanza tiene una mayor cantidad de actores principales. Muchos empleados, las estudiantes y sus gerentes están solicitando las capacitaciones. Por ello, el director general ha tenido un interés especial en su proyecto y le ha pedido que acelere su horario para terminar en 2 meses en lugar de los 6 meses previstos, pero ofreciendo la misma calidad. Esto significa que a medida que trabaja para gestionar los interesados en el proyecto, se debería A. Proporcionar notificaciones a los interesados sobre el estado del proyecto. B. Pedir a sus grupos de interesados información periódica sobre su trabajo en el proyecto. C. Proporcionar presentaciones a cada grupo de interés sobre la calidad y cumplimiento del nuevo cronograma. D. Involucrar a los interesados en las etapas adecuadas del proyecto para obtener, confirmar o mantener su compromiso y asegurar que se cumplan las expectativas. Es un poquito larga la pregunta, pero si es que me fueron siguiendo, ¿quién me puede dar por ahí una respuesta? La D. La D. Yo pensaría que es la C. Tengo una C y tengo una D, creo que una D de dedo. Y una C. D. Eso, una D de dedo. Perfecto. Ok, vamos a pausar ahí las dos esperando a generar más ruido y aquí les voy a dar un tip and trick. Bueno, en primera instancia, la respuesta correcta es la D. D de dedo, involucrar a los interesados en las etapas adecuadas del proyecto para obtener,
confirmar y mantener su compromiso y asegurar que se cumplan sus expectativas, porque, bueno, obviamente mantener a los interesados involucrados correctamente nos va a aumentar las posibilidades del éxito en el proyecto. Pero lo curioso de esta pregunta, ¿y por qué se las traje? Fue con toda la intención, es porque muchas veces van a encontrar en el examen preguntas así, primero, un poco largas, un poco que nos cuentan toda una historia. Yo me acuerdo en mi examen habían preguntas hasta de parques eólicos y de minería y de petróleo y cosas que están ahí solo para dar contexto, ¿sí? Yo no quiero decir que están ahí para confundir porque no se trata de confundir, pero para dar contexto. Y a veces, por ejemplo, en esta pregunta nos habla de que el director general nos pide reducir el tiempo, pero no reducir calidad y entonces uno empieza a pensar, uy, pero me está pidiendo cosas imposibles. Bueno, la pregunta no se trata de eso. Terminan de leer todo y ustedes entonces aquí tienen dos datos muy interesantes, que a medida que el proyecto avanza, hay una mayor cantidad de actores principales. Y luego que la pregunta me dice que conforme vamos trabajando en gestionar los interesados, ¿qué debería hacer? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es una típica pregunta del examen PPP en la cual yo les traje con mucha intención como para darles este tip and trick, ¿no? Lean toda la pregunta, no se preocupen por el contexto, obviamente está ahí para darnos un mayor entendimiento, pero si ustedes no saben de parques eólicos o de petróleos o de minería, pues lean bien la pregunta de qué estamos hablando y qué es lo que me pregunto, ¿ok? Eso para quienes están en esta ruta de certificación, que como les digo, les motivo mucho a hacerlo y quería, bueno, traerles en este espacio cortito de tiempo, sí, yo sé que tenía como 40 minutos para exponer y de ahí sí aprovechar los últimos 20 para poder hacer preguntas, porque estoy viendo que la bolita en el chat tiene un montón de notificaciones, perdón, un montón de notificaciones, así que vamos a la parte de preguntas, ¿sí? Y luego ya les cedo la palabra a los organizadores del evento. Vale, Sofía, muchísimas gracias. Realmente un tema muy interesante y como tú misma lo has dicho, eh, bueno, largo y ancho. Hoy es apenas un mordisquito de todo lo que hay que analizar con los interesados en los proyectos. Y te cuento que tenemos una audiencia que están muy interesadas en conocer sobre este tema de gestión de los interesados. Tienes un montón de bolita pues ahí en el chat porque muchas personas respondían por el chat a la pregunta que tú hacías. En este momento, por el momento, tenemos unas 3 preguntas. Voy a arrancar por la primera pregunta que te la trae Samuel Montañez. Él pregunta si durante el ciclo de vida del proyecto es importante seguir monitoreando e identificando nuevos interesados. La pregunta puede parecer obvia o la respuesta puede parecer obvia, pero caramba, eso puede uno pensar que eso quita mucho tiempo, o sea, poniéndose otra vez a identificar interesados y poniéndolos en un nuevo modelo y llevándolo a la matriz y definiendo quién es y no tengo tiempo porque estoy atrasado en el proyecto, o sea, todas las circunstancias que rodean al proyecto que lo ponen a uno a decir, no, 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 pues con lo que nos fuimos estamos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Sofía? Sí, es como dices, ¿no? A veces puede parecer obvio, pero no lo es. Y bueno, la respuesta a lo que nos dice el estándar es cada vez que haya cambios en los interesados. Los cumpleaños aparece el regalo en la foto. De hecho, los digo así como, bueno, la respuesta del estándar es porque he visto preguntas de tipo, lo van a encontrar así como cada vez que cambia un interesado, pero es verdad lo que dices, Jorge, a veces uno está con el proyecto encima y tienes que cumplir con tu triple restricción, pero más allá de cumplir la triple restricción también, yo le reitero, un stakeholder mal gestionado te puede tumbar el proyecto, entonces vamos despacio, vamos bien, digamos, no les digo tampoco detengan todo que vamos a ser interesados, pero si es que por ahí entró una persona, cambió una jefatura, se desvinculó a alguien y nosotros no hicimos este adecuado análisis, pues nos pueden tumbar el proyecto. A veces esa persona que entró puede tener un altísimo poder sobre la aprobación de nuestros entregables y nosotros dijimos, bueno, con los que estábamos somos. Entonces, ojo a eso.
No debe ser una tarea de todos los días, pero sí póngale cierta periodicidad a hacerlo, a revisar, sobre todo cuando hay un cambio, ¿sí? Cuando alguien sale, cuando alguien entra, ojo con eso. Y bueno, uno también ya como PM va adquiriendo la experiencia de ir sintiendo cómo van cambiando el ánimo de los stakeholders, ¿no? A veces empezamos con alguien, con gente que por desconocimiento empieza con un poco de rechazo y conforme nos lo vamos ganando, pues eso también es parte del trabajo del PM, que a veces no queda escrito, pero es muy, muy importante. Muchísimas gracias, Sofía. Importantísimo eso que tú planteas. Uno puede pensar que hace análisis de interesados cuando cambian el jefe, cambian el sponsor, cambian al director del cliente, y uno dice, bueno, aquí tengo que analizarlo, pero yo soy una de las personas que piensa que, por ejemplo, que este grupo de interesados que tiene alta influencia, está involucrado mucho tiempo en el proyecto, pero bajo poder, que no pueden meterle muchos cambios al proyecto, cuando se agrupan y cuando hacen conversaciones de pasillo y confabulan, se vuelven muy peligrosos. Entonces, estar muy alerta a estos interesados, no solo individuales, sino en grupo, pues estoy de acuerdo contigo, forma parte del quehacer del gerente de proyectos en el ciclo de vida del proyecto. Tú nos presentaste varias gráficas, varias metodologías, varias formas para identificar interesados, para clasificarlos y para determinar estrategias. Y claro, el papel aguanta todo, Sofía. Uno puede decir que este interesado voy a hacer esto, que este grupo de interesados voy a hacer lo otro, y en el papel quedó muy bonito. Pero tú dijiste algo muy importante. Soy yo, el gerente de proyectos, que tengo que llevar esa estrategia a la vida real. Soy yo el que tengo que hacer la gestión como gerente de proyectos y si tengo un equipo de gerencia para que esto sea real. Pero si yo no tengo las habilidades suficientes para ello, se queda en el papel. Entonces la pregunta va orientada, Sofía, a qué habilidades, estas soft skills, qué habilidades debería desarrollar un gerente de proyectos para poder llevar a buen término estas estrategias de gestión con los interesados. Negociación, eh, influencia, solución de conflictos. ¿Qué nos podrías recomendar que nosotros debamos estar muy alertas a mejorar en nuestras habilidades como líderes? Bueno, a ver, yo creo que voy a partir por lo que a mí me parece más importante de todas, que es la comunicación, ¿sí? Comunicación, liderazgo, influencia. Y me voy a quedar en esas tres porque por ahí quizás todas empiezan a pegar un poquito, pero para mí son esas. La comunicación se vuelve fundamental en un adecuado gestión de stakeholders porque, como decíamos, es trabajo del día a día y es trabajo de uno ya en la operación diaria, digamos, en el proyecto, cuando uno se va generando o encontrando con estas distintas partes interesadas en los pasillos, en las reuniones, saber cómo me comunico con ellos. Eso a mí me ha salvado, les puedo hablar de mi experiencia, me ha salvado muchísimo de poder manejar bien un proyecto comunicándome, ¿sí? Yo estaba, no lo gestioné yo, sino que fui parte de un proyecto muy grande en el que el cliente era bastante complicado y a mí cada vez que me pedían algo específico de la responsabilidad que yo tenía como parte del equipo de proyecto, me reunía con mi interesado y como que validaba cuál era su necesidad y me comunicaba con él y clarificaba. Y entonces él me decía, me acuerdo clarito que me decía, me gusta mucho que cada vez que a ti se te pide algo, vienes donde tú, o sea, vienes donde del cliente, validas que se te pidió, validas que lo que tú entendiste es lo mismo que yo dije, y una vez que estamos en la misma línea, ahí sí arrancas. Entonces, es enteramente comunicación, porque yo a ese stakeholder ya lo gané, ya era mi amigo, ya ante cualquier conflicto, él me iba a respaldar porque sabía que yo trabajo, digamos, de esta manera y que me había comunicado y que había buscado un vínculo de comunicación con él para poder clarificar las cosas. Esta parte de la comunicación, de clarificar antes de nada, pues, muy importante como habilidad blanda. La segunda que les dije, bueno, liderazgo, que bueno, para eso estamos justamente dirigiendo proyectos, creo que es bastante obvia, así que voy a más bien ahondar en la tercera, en la parte justamente de generar influencia. Eso a mí me parece muy importante porque no solamente nuestra influencia, ¿sí? No se trata de que el PM genere influencia sobre todos. Lindo fuera y suena muy bonito también, pero no, también se trata de saber de quién puede influir, quién me puede ayudar. En algún proyecto yo ya había determinado justamente quién era mi stakeholder de soporte, que me acompañaba a todas las reuniones, le decía, por favor, era una de las gerentes, necesito que vengas a tal reunión en particular,
porque estas son de aquellas personas un poco más conflictivas y entonces te necesito a mi lado porque tú solamente con tu presencia esto ya nos ayuda, ya nos da un soporte, ya nos da un espaldarazo. Entonces, también es que identificar a aquellas personas que pueden ser influencia positiva dentro de la organización. Entonces, no crean que es solamente el liderazgo que ustedes tienen que hacer, sino también identificar cómo los demás personas pueden influir a favor de nuestro proyecto. Sofía, en esa línea, Lady Zoraida Martínez pone un escenario. Ella dice que ella tiene una parte interesada que es muy difícil de manejar. Eso nos pasa a todos, y es encargada de una gran parte de la ejecución del proyecto. Esto puede ser un interesado interno de nuestra organización, la organización ejecutante, puede ser un proveedor, incluso puede ser parte del cliente que está formando parte de la ejecución del proyecto, pero evade ciertas responsabilidades. Uno dice, bueno, aquí uno puede hacer cosas, pero hay un tema que es muy importante y quisiera yo centrar la atención ahí. Y Lady Zoraida dice, y además es muy emocional. ¿Cuál sería la clave para manejar un interesado de esta característica? Bueno, ahí, y como decías, Jorge, es que nos ha pasado a todos. Yo les prometo que todos los proyectos que he estado, siempre ha habido un stakeholder difícil. Y aunque parezca un poco obvio, de verdad, esta es la mejor práctica que les puedo decir, es entiendan el por qué, ¿sí? Porque detrás de ese rechazo, de esa dificultad, de esa a veces mala gana, de a veces una actitud, hay una causa, ¿sí? Las personas como individuos, obviamente, tenemos problemas en la vida, en los proyectos de rechazos, no sé. Entonces hay que entender justamente el por qué. Y sobre todo si es una persona muy emocional, bueno, ahora porque esas personas más emocionales comunican más difícil si es que no lo es, porque hay también personas que están así como una puerta cerrada contra la que nos golpeamos y no podemos entrar, pero las personas que sí son un poco más emocionales, tómalo como una ventaja porque puedes ahí encontrar las causas. A mí me pasaba, por ejemplo, voy a poner de nuevo una experiencia para ver si es que podemos redondear esta idea. Tenía un proyecto en el que una de las interesadas no parecía no rechazar el proyecto en sí mismo o el equipo del proyecto, pero cuando teníamos presentaciones o reuniones de presentación de resultados, siempre el rechazo, siempre el no, siempre la negatividad, y eso es contagioso. Y luego, poco a poco, me fui dando cuenta del por qué, y es porque esta persona tenía una disputa, una riña personal con la patrocinadora del proyecto, ¿sí? Y entonces era un tema netamente personal. Y una vez que lo identificas, dije, ok, no. A las siguientes reuniones de presentación lo hacemos en separado. Primero con ella y luego con él. Y así como para no tener esta riña personal ahí de, bueno, porque una vez que identificas la causa puedes establecer algunas acciones súper concretas. Entonces, yo te motivo a que si es una persona, sobre todo como tú dices, muy emocional, qué bueno, porque esa persona te va a comunicar mejor qué es lo que sucede. Cuando encuentras personas cerradas, ahí se vuelve un poquito más difícil. Me recuerdas mucho un libro maravilloso que pues, no tiene que ver con gerencia de proyectos, pero es un libro que se llama La bailarina de Auschwitz. Es un libro de una mujer que sufrió mucho en el campo de concentración. Ella es psicóloga y ella plantea lo que tú estás diciendo de otra manera. Ella dice, no hay sufrimiento menor que el otro, y compara cosas. Y dice, ella es psicóloga, dice, viene una persona a la que estoy atendiendo y me dice que se siente muy agobiada porque su niña se está muriendo de cáncer y etcétera, etcétera. Salgo de esta cita, llega otra persona y me dice que está muy agobiada porque consiguió ahorrar dinero, se compró un Cadillac, le entregaron el carro Cadillac, pero no del amarillo que quería, y estaba igualmente agobiada. Uno dice, pero oye, pero ¿cómo vas a comparar eso con la niña? Y ella dice, detrás de eso hay muchas cosas en quien está sufriendo por el color del carro. Es simplemente la puntica que está mostrando que tiene problemas en la casa, que el trabajo va mal, que está agobiada por la vida, y esto simplemente es una gota que rebasa y todo lo traslada a ese momento. Entonces, me parece súper, súper interesante lo que tú dices de siempre tratar de encontrar el por qué las personas actúan como actúan.
Em, Jimena Arevalo nos está planteando un escenario que seguramente para nosotros ha sido muy difícil. Yo no sé cómo será en Ecuador. Te cuento que aquí tenemos público de Uruguay, tenemos público de Perú y de muchas ciudades de Colombia. Y aquí en Colombia hay unos interesados externos que son muy difíciles de manejar. Me imagino que Ecuador no se escapa de esto. Y son los interesados gubernamentales. Cuando uno trabaja para el gobierno, está haciendo un proyecto para el gobierno, las personas con las que uno trabaja tienen un ego bastante difícil, sienten que siempre tienen la razón, que son ellos los que dan las órdenes, que bueno, etcétera, etcétera, y se vuelven muy complicados. ¿Cómo abordar y cómo gestionar estos interesados que al final como que no pierden nada porque están como en una posición, llamémosla privilegiada? Sí, me ha pasado, la verdad, que también quizás algunas cosas son diferentes, pero sí puede pasar esto de que tenemos a alguien, sobre todo en un sector, como tú dices, que mucho no tiene que perder o que por ahí no está tan en riesgo como lo sentimos a veces en el privado. Y mi experiencia o mi consejo podría ser involúcralo más, aunque suene, aunque a veces tengamos ganas de, acá decimos de descolar o de sacarlos o de medio ignorarlos porque son personas que por ahí no nos traen la mejor energía, pues todo lo contrario, involúcralo más. Incluso como acabo de ver en la burbujita del chat, no solo en el gobierno, también en empresas mixtas, en empresas privadas, o sea, personas difíciles habemos en todo lado. Y darle la importancia que merece. A veces yo no quiero sonar a hazle sentir importante, porque para nada debemos fingir algo, sino que darle la importancia que se merece. Involúcralo más. A mí me pasaba igual con una persona así bastante complicada y cayendo un poco en lo anterior, ¿no? De conocer sus causas y también de involucrarlo, porque descubrí que lo que tenía ahí era mucho que aportar y pocos oídos para que escuchen lo que tenía que aportar. Y entonces yo fui parte de esos oídos y me lo gané. Sí, y ganarse un stakeholder en realidad es como que algo súper, súper valioso luego para la aprobación, para la aceptación, para la recomendación, para todo. Entonces, involúcralo más. Sé que es difícil, que a veces uno quiere dejarlos de lado, que son la gente que uno dice, me quedo con los buenos y con los otros, pues, de viejitos. Y no, es todo lo contrario. Hay que traerlos más a nuestras vidas para escuchar lo que tienen que decir. Si no, nos toman el proyecto final. Dicen por ahí que gerente que planea solo y trabaja solo, muere solo. Uno debe tener un equipo y debe convencer al equipo para que esto funcione bien. Está uno en una empresa y espera que todos estén en sintonía. Esa es la carta al niño Dios, eso es más o menos lo que uno espera. Pero Mauricio Páez nos pone en un escenario interesante. Estamos en una empresa que a lo mejor no tenga un modelo, una madurez suficiente en gerencia de proyectos. La típica empresa en la que el jefe dice usted qué está haciendo, planeando, jefe, a ver, deje de hacer eso y póngase a trabajar, que eso es más o menos lo que sucede en muchas ocasiones. ¿Qué recomiendas en las organizaciones que no tienen una madurez suficiente en temas de gerencia de proyectos? Que comencemos la identificación y análisis de interesados con modelos básicos e ir evolucionando o arrancamos de una vez con los más completos. A ver, yo recomendaría que para generar mucho más interés, como para que la gente no diga deje de perder el tiempo, utilicemos, como les decía, estas herramientas, no necesariamente las tres que les mostré hoy de Design Thinking, ¿no? Pero herramientas que involucren la participación de otros, ¿sí? Porque si es que caemos en lo típico, ¿no? De, a ver, vamos a hacer el modelo de excelencia. Bueno, ya los perdí. Ya me van a decir, uy, no, tú y tus metodologías, tú y tu PMBOK, acá estamos para trabajar y no para perder el tiempo. Pero si es que empiezo a generar interés así con estas cositas un poco más colaborativas, con un poco más de engagement, justamente de sacar a la gente de su rutina, llego al mismo resultado, generé un poco más de involucramiento y lo hice diferente que si fuera, a ver, vamos a implementar el Excel de registro de interesados. Columna A, rol. Columna B, ID. Columna C, expectativas. Columna D, poder, influencia, valoración. Y entonces la gente dice, tú y tu Excel, no, póngase a trabajar, como decías.
Pero entonces yo recomiendo, no necesariamente con lo complejo, avancemos con lo simple, pero lo simple de involucrar, ¿no? De colaborar, de generar. Yo he visto en muchas empresas que no les gusta mucho trabajar con metodología, pero que sí les gusta trabajar así, bueno, cuando era presencial, con post-its, por decirlo. No se trata de llenar las paredes de post-its sin un propósito, pero nos ayudan, ¿sí? No, pues Ave María, maravilloso, Sofía. Empiezan a llegar cada vez más preguntas y comentarios, pero el tiempo se nos agota, Sofía. De verdad y con el perdón de quienes han preguntado, quienes han hecho preguntas adicionales, pues tenemos que terminar, porque si no aquí nos quedamos toda la noche. Ha sido realmente un momento maravilloso, lleno de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento. A ti muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, Sofía. A todo el público, mira, iniciaron 100, subimos a 200, hay 196, todo el mundo está aquí con los ojos súper abiertos, pendientes de lo que estamos conversando. Muchísimas gracias de verdad por este espacio y, y, y nada, a todo el público también muchas gracias por regalarnos una horita de su tiempo y acompañarnos en este espacio y compartir entre todos temas de gerencia de proyectos. Sofía, muchas gracias. Gracias a ti. En realidad se nos fue muy rápido el tiempo. Yo agradezco la participación de esas 200 personas que se conectaron a escucharnos. Por supuesto, quedan las puertas abiertas a seguir trabajando juntos, a poder seguir siendo parte de este proceso de aprendizaje que en la Universidad del Bosque y pues ojalá tengamos más puntos de contacto en adelante. Por supuesto que sí, te voy a pedir, Sofía, que no te me retires todavía, por favor, un segundo. A todos, muchísimas gracias. No se vayan. Le voy a dar la palabra a Juan Carlos Rocha, que tiene un anuncio que hacerles. Buenas noches para todos, para la Universidad del Bosque y para el PMI Gran Zona Norte. Fue un gusto haber contado con la participación de casi, como lo decía el profesor Osorio, 200 asistentes, más de 200 asistentes. Profe, no se escucha. No se está oyendo. Agradecemos. Sí, se escucha. Aló. Dale ahí, Juan. Gracias. Buenas noches. Bueno, quería inicialmente agradecerle a todos los participantes. Más de 200 personas estuvimos en esta sesión de la noche de hoy. Estamos muy complacidos por toda su colaboración y agradecemos, por favor, nos colaboren diligenciando una encuesta que encontrarán en este momento en este código QR, donde podemos extraer alguna información importante para las próximas sesiones. Igualmente, queremos a todos los presentes invitarlos a nuestro próximo evento patrocinado por la Universidad del Bosque, que se llevará a cabo el 2 de septiembre. Ese evento será un conversatorio con nuestro director de proyectos. La sesión se llamará Hablemos de Proyectos con Jorge Osorio y tendrá la participación del ingeniero Julio César Sandoval para hablar de liderazgo extraordinario. Entonces, por favor, no se pierdan esta próxima sesión y muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Juan. Como todos saben, este webinar otorga un PDU técnico. Tienen el código, por favor, apúntenlo para que puedan reclamarlo en su membresía en el PMI. Así que, de verdad, todo, muchísimas gracias. Sofía, si alguna de las personas que está acá quiere comunicarse contigo, ¿dónde lo puede hacer? Ahí estamos. Por mi LinkedIn, creo que esa es ahorita como que el contacto mucho más rápido. Me encuentran como Sofía Ruiz Bravo en el LinkedIn. Siempre estoy pendiente de contestar mensajes si es que me llegan alguna consulta, alguna recomendación, pues me lo pueden encontrar, Sofía Ruiz Bravo. Perfecto, muy bien. Nada, de verdad, muchísimas gracias, Sofía. Yo me quiero comunicar contigo mañana. Agradecerte ya personalmente por esto. Y a todos, muchísimas gracias de verdad por su presencia. Esperamos que la hayan pasado muy bien. Este es un esfuerzo que hace la Universidad del Bosque desde sus programas de maestría en gerencia organizacional de proyectos, la especialización en gerencia de proyectos y el branch Zona Norte del PMI Capítulo Bogotá. Así que los esperamos en la próxima sesión. Como les dijo Juan Carlos, un conversatorio en la que vamos a hablar del modelo de líder extraordinario.
Y así vamos a estar cada 8 días, los miércoles, con una conferencia o un conversatorio sobre temas de gerencia de proyectos. Muchas gracias a todos, una feliz noche, pásenla muy bien.